Profesor, buen día. Vale, vamos a comenzar. Vale. Aguilar Pérez. Presente. Agustín Boch. Presente. Alvarado Ramírez. Buenos días, presente. Buenos días. Ávila Martínez. Presente. Bueno Morales. Buenos días, profe, presente. Calderón Rodríguez. Presente, profesor, buenos días. Cantero Aguilar. Presente, buenos días. Buenos días. Colín Ramírez. Presente, buenos días. Buenos días. Dueñas Jaimes. Dueñas Jaimes. Flores Yáñez. Ok. Flores Yáñez. Galicia Medina. Presente, buenos días. Buenos días. García Caballero. Presente. García Pacheco. Presente. González García. González Mendieta. Sí, presente. González Pérez. González Pérez Esteban. González Ramos. González Ramos. Gutiérrez Cruz, no. Guzmán Amador. Guzmán Amador. Hernández del Valle. Tiene problemas, profesor, para conectarse. Ok. López Herón. Presente, profesor. Martínez Marcial. Presente, profe. Mendoza Alonso. Presente, profesor. Menéndez Ramos. Presente. Miguel Moreno. Presente. Morales Águila. Presente, profesor. Buenos días. Moreno Velázquez. Moreno Velázquez. Muñoz Bobadilla. Presente. Neri Miranda. Núñez Campos. Ortega Rosas. Presente, buen día, profesor. Rojas Dorado. Presente. San Juan Rodríguez. San Juan Rodríguez. Sánchez Cerrillo. Presente. Suárez Torres. Presente. Torres Ramos. Presente, buenos días. Totomoch Torres. Valdés Guerrero. Presente. Vidal Abundis. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Villegas Vicente. Vale. ¿Quién que no haya escuchado su nombre o faltó de que pasara asistencia?
Yo, profe, apenas me entró a la sesión. Moreno Velázquez. ¿Quién más? Ajá, sí. Sí, Diana, no te preocupes, ya me había avisado, creo que a Mayrani, ¿no? ¿Alguien más? ¿Nadie? Ok. Vamos entonces a continuar con lo que estábamos realizando la sesión anterior. Ya no vamos a hacer repaso porque en realidad ya el tiempo nos está apretando, ¿no? Nada más nos quedaría de clases, pues esta semana, la que sigue son las vacaciones. Restarían 2 semanas de abril, pero lo más probable es que el examen sea la semana entrando de vacaciones. No creo que nos lo vayan a dejar hasta la siguiente semana. Igual y sí, pero no, la verdad no creo, ¿eh? Yo creo que a lo mejor nos va a tocar el viernes de la semana entrando de vacaciones, entonces ya en realidad nos quedan prácticamente 3 clases. Por lo tanto, ya no vamos a hacer repaso, vamos a tratar de pasar los temas rápido porque todavía nos faltan 2 presentaciones, ¿no? Les digo, uno de los problemas fue el asunto de los días festivos, ¿no? Fueron 2 días festivos, entonces eso nos retrasó bastante. Vamos a compartir esto. Habíamos estado hablando de esto de los análisis de constituyentes y comenzamos a revisar lo de las pruebas sintácticas para determinar un análisis de constituyentes. En realidad, estas pruebas pues son relativamente sencillas y también son hasta cierto punto universales, en el sentido de que en todas las lenguas se presentan este tipo de características. En algunos casos, con ciertas limitaciones, en el sentido de que ciertas lenguas, por el tipo de sintaxis que presentan, podrán tener menos pruebas o alguna de estas no podrá funcionar, pero de manera general casi siempre funcionan, de manera general, lo digo, no es que siempre van a funcionar, pero sí de manera global van a tener una función. De hecho, justamente por eso, sobre todo en estas lenguas que están estudiando, como el inglés, el francés y el español, pues las reglas son generalmente iguales. Habrá ciertos contextos en los que a lo mejor no se cumpla esta característica, los veremos en la última presentación, cuando veamos funciones sintácticas, pero de manera general van a responder a estas 5 pruebas sintácticas, ¿vale? Nos habíamos quedado hablando de estas de manera muy rápida. La primera, que sería la frase puede reemplazar o ser reemplazada por una sola palabra. La frase ocurre en una posición única dentro de la oración, es decir, no puede haber 2 frases que ocupen la misma posición dentro de la oración. La frase puede ocupar diferentes posiciones sintácticas dentro de la oración. Un poco lo que podríamos hablar, la primera es esta de la regla de reemplazo. La segunda sería la de que solo un constituyente o solamente puede existir un constituyente con esa única función. No puede haber 2 constituyentes que cumplan la misma función. Aquí ya vamos a entrar un poco a tocar lo de funciones sintácticas. La siguiente sería la de la movilidad de la frase. La frase puede ocupar diferentes posiciones sintácticas dentro de la oración. Quiere decir que la frase la puedo yo mover dentro de la oración. Este punto es de especial importancia porque, como les digo, dependiendo del tipo de lengua que tengamos, la movilidad puede ser mayor o puede ser menor. También el estudiar la movilidad de una frase sintáctica depende mucho de la lengua y por lo tanto depende mucho de qué tanto conozcamos la lengua, ¿sí? No podemos asumir que la misma movilidad que una frase tiene en español la va a poder tener en inglés o en francés. Aquí es donde ya estamos viendo un poco sus limitaciones. La del reemplazo casi siempre funciona. La de la única posición dentro de la oración también, porque generalmente las frases solamente pueden tener una función dentro de la oración. No puede haber 2 frases con la misma función, a menos que exista coordinación, pero eso no lo hemos visto, ¿vale? No permitir. La frase puede ocupar diferentes posiciones sintácticas dentro de la oración. Esto depende de qué tanta movilidad haya al interior de la sintaxis de una lengua. Si hablamos, por ejemplo, del español y del francés, vamos a notar una mayor movilidad que en inglés, por ejemplo, por el asunto de la morfología. Como tenemos morfología de género, de número,
en tiempos verbales, etcétera, la morfología ayuda a que los elementos puedan moverse, ¿no? Pero si tenemos de repente una lengua como el inglés, en donde no existe esta morfología, la movilidad se va a reducir mucho más. Si tuviéramos una lengua como el latín, que ustedes ya han visto los ejemplos en la lectura, se dan cuenta que la movilidad es muy grande, ¿no? No solamente de la frase, sino de los componentes de una frase. La frase puede ser reemplazada por un pronombre interrogativo. Esto también prácticamente es general en todas las lenguas. Aquí también va a depender mucho de en qué lengua estemos, pero de manera general, casi todas realizan este tipo de sustituciones. Porque justamente lo que queremos saber, por ejemplo, es quién hizo tal cosa, qué hizo, cómo se hizo, cuándo se hizo. Y estas preguntas tan básicas, qué, quién, cuándo, dónde, cómo, pues prácticamente existen en todas las lenguas, porque son elementos semánticos excesivamente relevantes para todas las lenguas. Por eso les decía yo, cuando estaba introduciendo esta diapositiva, que ya aquí estamos entrando al asunto de constituyentes mayores y de funciones, porque ya estamos preguntando por elementos semánticos relevantes. ¿Quién, cómo, cuándo se hizo, etcétera? Y luego la frase puede funcionar como respuesta a una pregunta de contenido, porque si estoy preguntando quién hizo tal cosa, pues evidentemente voy a responder con el sujeto de esa oración. ¿Quién se comió la manzana? Pedro. Pedro se comió la manzana, un poco lo que estábamos viendo la sesión anterior. Como les digo, son prácticamente pruebas universales, aunque hay que tomarlo con pinzas ciertos elementos porque no todos se van a aplicar de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, los pronombres interrogativos también va a depender mucho de cómo funcionen dentro de la lengua en cuestión. Lo vamos a ir viendo en las siguientes presentaciones. Aquí solamente les voy a poner un ejemplo. Este ejemplo es de otro texto que tenía, pero no creo que cueste mucho trabajo entender aquí la oración, ¿no? Simplemente se traduce como el periodo COVID o la era COVID ha abierto el campo a un ambiente de trabajo híbrido. Nosotros diríamos ha abierto la puerta a un ambiente de trabajo híbrido, algo así, ¿no? Pero ahí, vers le champ, ¿no? Entonces, comenzamos. Esta frase puede reemplazar o ser reemplazada por una sola palabra. Cuando tenemos una frase como esta, yo, por ejemplo, la période COVID lo puedo sustituir por todos estos pronombres, ¿no? Pronombres neutros o pronombres con género de cercanía o de lejanía, ¿no? Ceci avec les champs a un environnement de travail hybride. Ça avec les champs a un environnement de travail hybride. Y la característica que vemos aquí es lo que les comentaba. Y todas las lenguas, bueno, no quiero decir todas porque en realidad no conozco todas, pero la mayoría de las lenguas tienen esta característica. Van a tener pronombres que van a poder sustituir una frase. Aquí solamente se los estoy poniendo en términos del sujeto, lo que conocemos comúnmente como sujeto. La frase que funciona como sujeto. Pero evidentemente también vamos a tener frases para, por ejemplo, sustituir la frase que funciona como un objeto directo. Aquí no se las pongo porque ya sería mucho, pero también vamos a tener ese tipo de frases. Lo vamos a ver cuando veamos el asunto de las funciones sintácticas. Lo tenemos en español, esto, eso, aquello, etcétera. También lo tenemos en inglés, ¿no? This, that, this, those, etcétera. Y podemos entonces generar este reemplazo al interior de la frase. Esa prueba nos indica que esa frase está funcionando como un único constituyente. Es un paquete de información que está funcionando como una unidad sintáctica. Recuerden lo que hemos visto la sesión anterior, ¿vale? La prueba de reemplazo. Después tendríamos la prueba de que la frase ocurre en una posición única dentro de la oración. Es decir, no puede haber dos frases que ocupen la misma posición dentro de la oración. Esto tiene que ver mucho con la función, ¿vale? O sea, evidentemente tiene que ver con la posición, pero también tiene que ver con la función. Aquí les pongo este ejemplo. Tenemos la misma frase. La période COVID a ouvert les champs, bla, bla, bla.
Lo que no podemos tener, por ejemplo, es la période COVID, le travail dans les maisons, en donde presupongamos que estas dos frases, por ejemplo, estén en la misma posición sintáctica. Recuerden que las posiciones sintácticas también tienen un correlato semántico. El correlato semántico sería la función, por ejemplo, sujeto, objeto directo, etc. No podemos presuponer que una frase sintáctica que esté funcionando como sujeto, a un lado tenga otra frase sintáctica que al mismo tiempo esté funcionando como sujeto de la oración. Esto no puede suceder, mucho menos cuando lo tenemos así. Si tuviéramos una coordinación, ya estamos hablando de otra cosa, ¿no? La période COVID, el travail dans les maisons, por ejemplo, ¿no? Pero evidentemente tendríamos que cambiar el verbo, tendríamos que poner la conjunción, o sea, los mecanismos para la coordinación son de otra naturaleza. No son estos en donde presuponemos que existirían dos elementos que estén funcionando o que estén en la misma posición sintáctica. Recuerden también lo que habíamos revisado un poco con la plantilla, por eso era tan importante esta presentación, en donde vimos esto. Si tenemos el centro, que sería el verbo, vamos a tener una posición sintáctica en estas tres lenguas, por ejemplo, a la derecha del verbo, en donde se va a encontrar siempre la frase que va a estar funcionando como sujeto. Y aquí lo que estamos diciendo es eso, ¿no? A la derecha del verbo no puedes encontrar, por ejemplo, dos frases que estén funcionando al mismo tiempo como sujeto del verbo. Esa sería la restricción de esta regla. Y lo mismo con el objeto, ¿no? Por ejemplo, no podríamos tener ouvert les champs, la place, ¿no? No podemos tener la misma, dos frases que estén funcionando como objeto directo, es decir, dos frases que después del verbo tuvieran esta misma función sintáctica. Esa sería la segunda prueba de que solamente tenemos una frase. Esta prueba es mucho menos evidente porque aquí tendríamos que meter otra frase, por ejemplo, para generar una oración gramatical. En realidad esta prueba no se toma mucho en cuenta por esto, ¿no? Porque tenemos que generar estas oraciones agramaticales y también depende mucho del conocimiento de la lengua, ¿no? Porque es una regla general, pero eso no quiere decir que no puede existir alguna lengua en donde a lo mejor se realicen este tipo de procedimientos, la verdad. Yo desconozco que exista alguna de ellas, pero podría haberlo, ¿no? Uno, en este tipo de cosas uno nunca puede decir al 100% sí, no existen. Depende mucho de la lengua con en la que uno esté trabajando. Entonces, de manera global, se puede decir que esta regla se cumple, pero habría que ver si existen excepciones. Luego, la tercera regla, la frase puede ocupar diferentes posiciones sintácticas dentro de la oración. Aquí, les digo, tiene mucho que ver con la sintaxis de la lengua. En francés como en español es relativamente sencillo mover las frases. Utilizamos ciertos recursos como por ejemplo la pausa, etcétera, para mover la frase. En inglés esto no es tan fácil y además también en español y en francés tendría sus restricciones, ¿vale? Tenemos entonces la primera frase que sería la période COVID a ouvert, justo como lo estábamos viendo al principio, y esta frase que aparece al principio en esta posición, nosotros teóricamente la podríamos mover después. Muchos de estos movimientos de frase dependen de los propósitos comunicativos del hablante. Dependiendo de lo que quiera destacar o de lo que quiera dejar más como información secundaria, esto más o menos se los he hablado en clases anteriores, se mueve la frase, pero de manera general, a veces estos movimientos son extraños, ¿no? Les digo, tienen que ver con los propósitos comunicativos. Lo podemos mover, por ejemplo, después del verbo, ¿no? A ouvert, la période COVID, les champs a un environnement de travail hybride. Pero como se dan cuenta, para yo poder hacer este movimiento de manera oral, generalmente tengo que hacer una pausa para marcar que esto es una frase que yo estoy moviendo de posición. Lo mismo si la queremos mandar hasta el final de la frase. A ouvert les champs a un environnement de travail hybride, la période COVID, ¿no? Está mucho más extraña, pero todavía se puede con la pausa que se realiza
hasta el final. Ojo con esta prueba de constituyentes porque esta es muy importante. Primero, porque yo no puedo partir la frase, es decir, no puedo querer mover una cosa de la frase hacia otra parte porque se genera una oración agramatical. Por ejemplo, si yo quisiera moverlo de esta manera, esto ya no es correcto. Covid avec la période. Esto ya no tiene ningún sentido porque yo ya corté la frase, es decir, yo ya corté el constituyente que estaba yo utilizando primero, lo corté y por tanto la oración se vuelve agramatical porque yo ya corté un paquete de sentido. Recuerden que estamos hablando de paquetes, unidades con sentido, unidades funcionales dentro de la oración y al yo cortarla, pues ya rompí ese paquete de información y por lo tanto ya generé una oración agramatical. Tampoco puede pasar que esa frase se meta dentro de otro constituyente. Aquí no se los estoy marcando, pero nosotros sabemos que le champ a un environnement de travail libre es otro constituyente, es el objeto directo. ¿A qué se ha abierto qué ha abierto el periodo de COVID? El campo a un ambiente de trabajo híbrido. Lo que yo no puedo hacer es que esta frase, la que yo estoy analizando, la meto dentro de otra frase, ¿no? Partiendo esa frase, la frase que está afuera, porque ya estoy generando entonces también una oración agramatical, porque estoy partiendo otro constituyente, otro constituyente con el que no estoy trabajando. Entonces tampoco, vean cómo la movilidad es restrictiva, no puedo partir el constituyente, no puedo meter un constituyente dentro de otro constituyente. Esto es muy importante porque vean, nosotros hemos visto que los constituyentes o las frases están formadas por frases, pero eso no quiere decir que un constituyente completo yo lo pueda meter dentro de otro. Hay restricciones. Los constituyentes se analizan en frases, o dicho de otra manera, las frases se analizan en frases, pero una frase de nivel superior, recuerden que estamos hablando de constituyentes mayores, estas unidades con sentido, no lo puedo meter dentro de otro constituyente mayor, ¿no? El sujeto no lo puedo meter dentro del objeto, porque eso ya produce gramaticalidad. Y lo mismo ocurre en el ejemplo F. Estoy metiendo esa frase dentro de ese constituyente mayor, en otra posición, pero lo estoy metiendo también, y sigue generando una oración agramatical, porque no puedo meter ese constituyente mayor dentro de otro constituyente, ¿sí? ¿Hasta aquí todo bien? ¿O tienen alguna pregunta con relación a estos tres elementos? Porque me estoy pasando de largo y no sé si tengan alguna duda. ¿Nada? Todo bien. Ok. Luego, la siguiente prueba, que es que la frase puede ser reemplazada por un pronombre interrogativo. Aquí otra vez vamos a trabajar con la frase que está funcionando como sujeto. Ustedes saben que cualquier frase puede ocurrir, se puede modificar de esta manera. Estamos trabajando con la del sujeto, entonces yo, por ejemplo, en francés la puedo sustituir por un pronombre interrogativo, aunque en francés tenemos esta característica. Esta es una sola palabra, pero en la escritura se ven más de dos palabras ahí, ¿no? O la palabra individual. Qu'est-ce qui a ouvert les chambres à un environnement de travail libre? O ¿qué ha ouvert la période COVID? Aquí les estoy sustituyendo el objeto directo. Aquí. Entonces, podemos sustituir el sujeto, que es que a ouvert la période COVID. ¿Qué ha ouvert la période COVID? Les chambres à un environnement de travail libre. Puedo sustituir yo el sujeto o el objeto por un pronombre interrogativo. Saben que ocurre en español y lo mismo vamos a tener en inglés. Con ciertas características particulares en cada elemento, pero de manera general ocurre lo mismo. ¿Qué ha abierto el campo? ¿Quién ha abierto el campo a un ambiente de trabajo híbrido? ¿O qué ha abierto el campo a un ambiente de trabajo híbrido? El periodo COVID, ¿no? What or who, bla, 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 el periodo COVID.
Qui a ouvert la période COVID? Les champs pour un environnement de travail hybride. ¿Qué ha abierto el periodo COVID? El campo a un ambiente de trabajo híbrido. Es decir, en las tres lenguas se pueden realizar las mismas sustituciones. E incluso por eso es muy fácil, ¿no? Porque podemos trasladar las preguntas al español y no necesariamente tenemos que utilizar la lengua meta, aunque habría ciertos elementos en los que habría que prestar atención, ¿no? Por ejemplo, preposiciones en inglés, en francés, ciertas duplicaciones del sujeto, etcétera. Pero, digamos, de manera general responden a la misma pregunta. Y la quinta prueba va con relación a la cuarta. Si yo sustituyo la frase por un pronombre interrogativo, entonces la respuesta a esta pregunta siempre va a ser la frase, ¿no? Qu'est-ce qui a ouvert les champs a un environnement de travail hybride? La période COVID. ¿Qué ha ouvert la période COVID? Les champs a un environnement de travail hybride, ¿sí? La frase que estamos sustituyendo va a funcionar como respuesta de la pregunta que estamos haciendo. Y una de las cosas que quiero que vean con estas pruebas es a qué me estoy refiriendo con constituyentes mayores. Como ustedes se pueden dar cuenta, todas estas pruebas responden a elementos que, repito, tienen un sentido o una unidad dentro de la oración. Pero también, como ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, esta frase yo la puedo analizar internamente en frases más pequeñas. Porque yo tengo una frase nominal, vamos a ponerlo así de manera muy esquemática, yo tengo una frase nominal que tiene su núcleo en période, que luego está sustituido, vamos a ponerlo, está modificado, perdón, aquí podemos entrar a discusión, ¿no? Si es un adjetivo, es un sustantivo, vamos a ponerle que es un adjetivo, que sería COVID, ¿no? La frase nominal tiene una estructura interna. También aquí podemos darnos cuenta que esta frase también tiene una estructura interna. Pero vean cómo estas pruebas de constituencia no nos dicen nada sobre la estructura interna de las frases. Por eso es tan importante ver lo de la estructura de las frases. Porque las funciones sintácticas se derivan de este tipo de preguntas. Las funciones sintácticas están relacionadas. Voy a reformular esto, las funciones sintácticas que ustedes conocen como sujeto, objeto, complemento circunstancial, están unidas o están relacionadas con estas unidades mayores de sentido. ¿Quién realiza la acción? ¿Qué es lo que se realiza mediante la acción? ¿Cuándo se realizó la acción? ¿Dónde se realizó la acción? Etcétera. Son elementos de constituencia mayores que tienen que ver con el verbo, que sería el centro de este análisis. Pero todas estas frases pueden tener una estructura más o menos compleja como la que estamos viendo aquí. La période COVID yo lo puedo analizar internamente. Les champs en un environnement de travail hybride también lo puedo analizar internamente, ¿vale? Si nosotros nos vamos al ejercicio que estábamos haciendo la sesión anterior, perdón, entonces aquí, bueno, no la sesión anterior, sino lo que estábamos realizando, el ejercicio de la frase que analizamos nosotros. Clases de palabras. Un poco, porque yo me acuerdo que había guardado la tabla, pero creo que no. La tabla que estábamos analizando nosotros. Déjenme ver si está por aquí. No, es que esa tabla hubiera sido mucho más clara con lo que les voy a explicar, pero creo que no la guardé. No.
No. Okay. Si regresamos a este análisis, voy a volver a abrir, esperen un poco, hagamos lo grande. Que es un poco las preguntas que ustedes hicieron al principio, bien, porque, digamos, en términos generales, uno lo primero que hace es determinar estas unidades más grandes con sentido, pero que no nos dicen mucho sobre la estructura interna de esas frases, ¿no? Cuando veíamos esta frase y les preguntaba yo, ¿cómo delimitamos una oración? Y ustedes, muy bien, perfectamente bien explicado en términos intuitivos, para analizar esta frase, primero identificábamos el verbo, ¿no? Y decíamos, claro, el verbo es après. Y luego yo les preguntaba, ¿cómo determinamos la existencia de otras frases? Podríamos haber partido o sea, podría haber sido mucho más complejo si alguien me dijera, bueno, agarramos cada uno de los núcleos y vamos derivando las frases. Es lo menos intuitivo. Lo que ustedes primero mencionaron es quién ha tomado, por ejemplo, ¿no? ¿Quién ha tomado? Y veíamos que la respuesta era la menace nuclear. Si nos damos cuenta, va a cumplir con todas las características de las pruebas de las frases. Sabemos, por ejemplo, que el autor después puede sustituir esta frase por el pronombre él, que es lo que hace inmediatamente después. Cuando se quiere referir nuevamente a la amenaza nuclear, lo que hace es retomar este pronombre y lo sustituye. Sabemos que ese él se refiere a la amenaza nuclear que está ahí, porque quién ha agitado, o qué es lo que se ha agitado, o qué es lo que ha agitado el presidente ruso, sabemos que es la amenaza nuclear. Aquí no nos vamos a meter porque esto ya aquí se complica mucho, pero en esta parte donde estoy subrayando el él, sabemos que ahí el autor está sustituyendo esa frase, la amenaza nuclear, por el pronombre personal. Después también vemos que no existe ninguna otra frase que esté funcionando como sujeto, solamente es esa, la amenaza nuclear. No es un plus ni otra, no, por ejemplo, un plus no es la frase que funciona como sujeto ni ninguna otra. Por lo tanto, responde a la prueba de que solamente puede ocupar una posición sintáctica. Después, teóricamente, yo la puedo mover, ¿no? Aquí les digo, depende mucho de la estructura, ¿no? Pero, por ejemplo, yo podría tener, no lo voy a mover ahí para que no haga tanto conflicto, ¿no? Voy a tomar esta que está aquí. Voy a pegar aquí. Y, por ejemplo, si yo agarro esta frase, incluso la voy a colorear, a ver si se pega con el color. Esta frase en amarillo, que sabemos que es el sujeto, yo la puedo mover, ¿no? A lo mejor el autor hubiera podido empezar así, la amenaza nucléaire, coma, depuis les débuts de l'offensive militaire russe, en Ucrania a pris un place considerable dans le conflit. Y no pasaba nada, porque la oración se entiende perfectamente. Lo único que ocurre es que la preposición, ojo, vean cómo no está, esta frase no está dentro de otro constituyente. El sujeto está aquí y luego está el verbo, ¿vale? Pero la frase aquí no se mete dentro de otro constituyente, ¿sí? Entonces, yo lo puedo mover aquí, por ejemplo, y no pasa nada. Solamente le tengo que poner 2 comas para que quede claro que esto no forma parte del sujeto, que es simplemente el complemento circunstancial, por ejemplo. O a lo mejor el autor hubiera podido hacer esto. Esa frase que funciona como sujeto, la podría haber movido, no sé, aquí, ¿no? Après, la amenaza nuclear, solamente que aquí sí con comas, porque lo puso después del verbo. Un place considerable dans le conflit. Y otra vez no tenemos esta situación de que se mete dentro de un constituyente, porque no se está metiendo dentro de esta otra frase, ni dentro de esta otra frase. Recuerden que esto ya lo habíamos determinado. Este es cuándo, este es el quién y este es el qué.
qué es lo que ha tomado, ¿no? Entonces no se está metiendo, simplemente le estamos moviendo de posición. Las frases son unidades que podemos mover de un lado a otro y lo podemos hacer así con prácticamente todas, porque esta de aquí es probable que tenga muchas más restricciones de movimiento para no generar confusión, ¿no? Por ejemplo, si la pongo a lo mejor antes del verbo, se entendería que es el sujeto y eso ya generaría mucha confusión. Lo que sí se puede hacer, que es lo que generalmente se hace en este tipo de lenguas, es que el objeto o el que se pone antes, pero lo que no se puede mover es el sujeto, porque tiene que quedar muy claro que el sujeto va antes del verbo. Entonces, a lo mejor yo puedo mover el objeto directo o el que, lo que voy a subrayar en rojo, el que está en rojo, pero el sujeto no se mueve porque tenemos que dejar muy claro qué es el sujeto, ¿no? Un blast considérable dans le conflit, la menace nucléaire après. Suena muy extraño, pero en ciertos contextos podría escucharse esto, ¿no? ¿Para qué nos sirve esta prueba de movimiento? Para que vean y quede esto sí muy claro, que aquí estamos trabajando con paquetes de información. Los constituyentes mayores, que son los que estamos analizando con este tipo de pruebas, son paquetes de información dentro de la oración. Tienen un determinado funcionamiento dentro de la oración. La menace nucléaire es un paquete de información que está funcionando como el quién hizo la acción. Por tanto, sabemos que se refiere al sujeto, ¿no? Un place considérable dans le conflit está funcionando como el qué de la oración. ¿Qué ha tomado la menace nucléaire? Un place considérable dans le conflit, ¿no? Es un paquete de información. Lo mismo con depuis le début de la offensive militaire russe en Ucrania. Tenemos un paquete de información que nos está diciendo el cuándo ocurrió una determinada acción. Entonces yo las puedo mover. Ahí estamos respondiendo a la tercera prueba de la sintaxis de los constituyentes mayores. Y también puedo preguntar por ellas, es lo que hemos estado haciendo. Y es lo primero que a ustedes se les ocurrió cuando se analizó esto. ¿Quién ha tomado la menace nucléaire? ¿Qué ha tomado un place considérable dans le conflit? ¿Cuándo se ha tomado? Depuis le début de la offensive militaire russe en Ucrania. Y responden estas frases a todas las pruebas de constituencia. Pero aquí es donde viene la limitante. Las pruebas de constituencia nos hablan de estas unidades mayores, pero no nos dicen nada sobre la estructura interna de la frase que funciona como tal. El sujeto es una frase compleja, vamos a decirlo así, porque tenemos una frase dentro de otra frase. Pero de eso no nos dice nada la prueba de constituencia, ni las preguntas, ni el movimiento, ni la posición, etc. Tampoco nos dice nada las pruebas de constituencia sobre la estructura interna de esta otra frase nominal, porque no nos dice que haya dentro una frase adjetiva, ni dentro de esa frase nominal hay una frase prepositiva, no nos dice nada de eso. Tampoco la prueba de constituencia nos habla nada sobre la complejidad de estas frases prepositivas internas. Porque aquí tenemos un montón de frases prepositivas dentro de otras frases prepositivas, pero la pregunta del cuándo, pues no nos dice nada sobre la estructura interna. Entonces, cuando yo les decía que estas pruebas se refieren a constituyentes mayores, me refiero a esto, ¿sí? Porque internamente ya las frases no responden a este tipo de pruebas sintácticas. Tenemos que hacer muchos malabares para, por ejemplo, esta frase adjetiva, ¿no? Si tomáramos en cuenta este elemento, ¿podemos sustituir esto por una palabra? Pues es que ya no, porque primero esto es una palabra. Lo puedo a lo mejor sustituir por una frase, ¿no? La frase adjetiva. A lo mejor le puedo poner una frase adjetiva, una oración subordinada adjetiva. Ahorita no se me ocurre cómo sustituir nuclear, pero le podríamos meter una frase adjetiva, ¿no? Ya ahí es diferente. O moverlo. Dices, bueno, no sé si en esta lengua se pueda mover. Este elemento, por ejemplo, yo lo podría mover aquí, porque solamente puede tener esas dos posiciones, o antes o después del sustantivo. Entonces yo podría tener la nucléaire menace y dices, bueno, esto ya se escucha muy raro. Por lo tanto, ya la prueba de movimiento no nos funciona dentro de la frase.
Vean cómo dentro de la frase las pruebas que les estoy mostrando pierden eficacia porque ya no se pueden utilizar, ¿vale? Tampoco puedo preguntar por el qué o por el cómo. La amenaza nuclear, lo único que podría hacer es a lo mejor, ¿qué es lo que es nuclear, no? ¿Qué es lo que es nuclear? Pues la amenaza. Y es lo único que puedo hacer, pero estoy preguntando por la amenaza. Ahora, si quiero preguntar por el adjetivo, tal vez tendría que preguntar algo así como, ¿cómo es la amenaza nuclear? Pero estoy moviendo toda la frase y no estoy respetando la posición sintáctica. Si ustedes se fijan con las pruebas de constituyentes de las preguntas, por ejemplo, la frase queda exactamente igual. Lo único que se cambia es la frase que yo estoy sustituyendo por el pronombre, pero aquí ya no. Aquí tengo que modificar la pregunta para lograr la respuesta. Es decir, las frases de constituyentes, perdón, las pruebas de constituyentes ya no funcionan dentro de la frase sintáctica. Dentro de la estructura interna de los constituyentes mayores ya no funcionan porque estos elementos internos ya no están respondiendo a paquetes de información mayores. Ya están respondiendo a otro tipo de sistema que aquí no vamos a discutir, pero ya es otro tipo de elementos, ¿vale? Entonces, repito, solamente las pruebas que estamos viendo sirven para determinar los constituyentes mayores. ¿Y por qué se los presento hasta ahorita? Porque justamente estas preguntas son las que nos van a llevar al sujeto, al objeto, al complemento circunstancial, al objeto indirecto, al objeto directo, a los dobles objetos, etcétera, porque los paquetes de información de constituyentes mayores sirven para eso, para marcar sujeto, para marcar objeto, etcétera, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o quedó todo esto claro? Sí, es claro. ¿Las y los demás? ¿Todo bien? Vale, y con eso habríamos terminado esa presentación. Vamos a ver solamente los conceptos claves para que no vayan a quedar en el... lo último, ¿no? La frase, ¿qué es lo que se puede derivar de este análisis? Que la frase funciona como una unidad. Sabemos que una frase es una unidad porque si la frase puede reemplazar a una palabra que es por sí misma una unidad, entonces la frase también debe serlo. Esto se deriva de la sustitución, ¿no? O sea, si por ejemplo a mi tía favorita yo la puedo sustituir por ella, ella es una unidad con sentido porque ella funciona como el sujeto. Por lo tanto, mi tía favorita también debe estar funcionando como una unidad sintáctica. Esto que les hablaba del sentido. Si lo puedo sustituir por ella está comiendo una manzana, ella sigue funcionando como el sujeto, es una sola palabra, tiene una función semántica dentro de la oración, entonces es una unidad. Y si yo ella lo puedo sustituir por mi tía favorita o viceversa, mi tía favorita lo puedo sustituir por ella, mi tía favorita está funcionando como una unidad. Lo mismo como la señora de la que te hablé el otro día. Vean, aquí el constituyente es enorme, pero si yo lo puedo sustituir por ella, todo ese constituyente está funcionando como una unidad, ¿vale? Una de las características fundamentales de los constituyentes mayores. La frase no siempre es una unidad sintáctica continua. Esto no lo vamos a ver nosotros porque es muy complejo, pero más o menos hemos visto ejemplos. Se debe tener cuidado porque un grupo de palabras que forman una unidad semántica y sintáctica no forman en todas las lenguas una unidad contigua en cuanto al orden de palabras. Aquí es muy facilito, ¿no? Porque vemos que las palabras se siguen a unas de otras y vemos, mira, el constituyente está muy bonito porque todas las palabras que forman parte del constituyente se siguen una después de otra. Es decir, día no aparece por aquí, ni hablé aparece por acá, ni señora aparece por acá, ¿no? Una cosa que veríamos, por ejemplo, en latín, para los que leyeron la lectura y se acuerdan de este ejemplo, recordarán que el latín funcionaba de esta manera. Como tiene marcas de caso, las palabras andan por todas partes de la oración.
¿no? Entonces el constituyente, digamos, está disperso. Pero aquí no tenemos esa situación. Sin embargo, sí hay que considerar que en las lenguas que ustedes están trabajando van a encontrar constituyentes discontinuos. Por ejemplo, en el francés el más famoso, ne pas, ¿no? Porque es un constituyente de negación, pero está partido porque casi siempre, o más bien de manera genérica, el verbo va en medio y el constituyente está partido. Lo mismo va a pasar con el español, por ejemplo, en la marca de objeto directo. Este ejemplo de objeto indirecto, perdón, cuando decimos le dio un regalo a su tía, le dio bla, bla, bla a su tía, ese le y ese a se refieren a la misma entidad. Le se refiere a tía y a su tía se refiere a... Son la misma entidad, solamente que son dos elementos que están separados dentro de la oración. Le dio, bla, 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 a su tía. En inglés también ustedes han visto ejemplos de esto en los phrasal verbs, los verbos con preposición. Ahorita vamos a ver unos ejemplos en el texto. La preposición y el verbo, a pesar de que están funcionando como una unidad, están partidos a la mitad por ciertos elementos, ¿no? Entonces, los constituyentes, de manera genérica, no siempre van a funcionar como palabras continuas, sino que hay que tener cuidado con estos elementos. Y era lo que yo les comentaba, por ejemplo, con los phrasal verbs, ¿no? Si tenemos aquí el verbo, luego aquí tenemos la preposición y aquí tenemos metidos otros elementos, aquí se complica un poco el análisis sintáctico, sobre todo para los árboles, porque sabemos que el verbo y la preposición van juntos. Están formando una unidad verbal. Por lo tanto, tenemos que realizar alguna especie de estrategia para señalar esta unión, aunque en medio aparezcan otros constituyentes. Lo mismo ocurre aquí con el español, lo mismo ocurre con ciertos elementos del francés. Por ejemplo, también para las preguntas, en ciertas preguntas se tiene que mover el sujeto, se tiene que duplicar el sujeto después del verbo, y ahí tenemos otro constituyente discontinuo porque entre el sujeto o entre el pronombre interrogativo y la duplicación del sujeto aparece el verbo, ¿no? Hay que tener cuidado entonces con este tipo de elementos. Aunque de manera genérica, en estas tres lenguas, por ejemplo, ustedes van a encontrar constituyentes continuos, constituyentes, paquetitos de información muy bonitos que se mueven solitos, o sea, las tres palabras, mi tía favorita, van juntitas y las podemos mover por todas partes. La señora de la que te hablé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palabras. 10 palabras juntitas que se mueven todas en un paquetito. Eso no siempre va a ocurrir. Vamos a encontrar casos como estos, en donde ya la complejidad evidentemente aumenta con relación al análisis de constituyentes. Conceptos claves de esta presentación, entonces, jerarquía, que quede claro este asunto. Vean cómo, si hasta ahorita me han seguido, queda muy clara esta jerarquía, ¿no? Tenemos la oración, que sería la jerarquía mayor, vamos a decirlo así, la oración, y esta oración la podemos dividir en constituyentes mayores, que giran alrededor de un elemento central que sería el verbo, ¿no? Y el verbo podría estar por aquí, y los constituyentes mayores que están por ahí. Pero esos constituyentes mayores generalmente presentan una estructura escalonada. Recuerden un poco lo que habíamos visto en los cuadros, ¿no? Una estructura escalonada porque esos constituyentes mayores están compuestos por frases. Y las frases van a constituir estos constituyentes mayores que giran alrededor del verbo. Vean, la estructura es muy compleja de la oración, ¿no? El término de constituyente, que les digo, generalmente nos referimos a estas unidades mayores que giran alrededor del verbo. El concepto de intersustituibilidad, que tiene que ver con este asunto de que los constituyentes son intersustituibles. Esto lo vimos específicamente con el caso de los podemos sustituir por una sola palabra, o una sola palabra puede ser sustituida por una frase muy grande. La estructura interna del constituyente, que los constituyentes casi siempre se parecen entre sí, dependiendo de su función.
¿Cómo se identifica el núcleo? Vimos varios elementos, aunque aquí les decía hay que tener cuidado porque también dependiendo de la lengua, dependiendo de la morfología, etcétera, vamos a tener ciertos elementos que se cumplen, otros que no, y habría ahí que investigar más en cada lengua particular cuáles son los fenómenos para identificación del núcleo. Y pruebas para identificar constituyentes, y aquí otra vez constituyentes mayores, ¿vale? Porque las pruebas nos sirven para identificar la estructura interna de los constituyentes mayores, ¿sí? ¿Sí quedó esto claro? Hasta aquí ya no hay dudas, preguntas, nada. Este esquema lo podríamos hacer más bonito. Profesor, dentro de las pruebas para identificar los constituyentes, ¿es lo que nos mencionaba de la sustituibilidad y la igualdad? Sí, no, aquí serían como la manera en que funcionan los constituyentes, en el sentido de, mira, los constituyentes los podemos identificar por esta situación, ¿no? Pero ya dentro de una oración las pruebas de constituencia solamente serían estas 5. Ok. Estas 5. Y aquí solamente estamos hablando un poco de la naturaleza de los constituyentes. Aquí son como la naturaleza de los constituyentes. ¿Cómo son los constituyentes? Pero aquí estamos hablando de pruebas para identificarlos dentro de la oración. De acuerdo. Sí, muchas gracias. Y les decía, este esquema de una manera un poco más bonita, vamos a decirlo así, sería esto, ¿no? El verbo, constituyentes mayores, elementos que giran alrededor del verbo, el quién, por ejemplo, ¿no? El qué y el cuándo de la acción del verbo. Y luego el qué, el quién y el cuándo tienen una estructura jerárquica interna a la que de la que no nos dice nada las pruebas de constituyentes, ¿sí? Más o menos algo así, ¿vale? Entonces, si ya no tienen ninguna pregunta, podemos dar por terminado este tema. Bueno, voy a dar por hecho que entonces ya no hay preguntas. Con esto terminamos esta presentación, vamos a hacer un breve ejercicio nada más como para que esto no vaya a quedar en saco roto, el asunto de vamos a trabajar con un texto de inglés, lo que resta de la sesión, y la siguiente clase le vamos a dedicar a los árboles sintácticos, vamos a hacer presentación, alguno que otro ejercicio, les digo, ya, si no, no nos va a dar tiempo, porque el lunes entrando de las vacaciones tenemos que ver lo de funciones sintácticas. Por lo menos me gusta llegar ahí porque es importante, ¿no? Esto de sujeto, objeto, cómo se identifican, qué son en términos semánticos, etcétera. Que ustedes ya tienen más o menos una noción genérica de estas funciones, pero hay que verlo un poco con más detalle, cuáles son sus características, etcétera, ¿vale? Y roles semánticos, que también es muy importante ver ese punto. Vamos entonces con este texto en inglés y vamos a tratar de analizar algunas de estas frases nada más en sus constituyentes mayores. A veces las hacía, pero como luego ya no, no nos daba tiempo, las dejé de hacer, la verdad, porque prefería abarcar el temario a hacer la clase de repaso, ¿vale? Y además luego no entraba nadie, entonces sinceramente ya no hago clases de repaso para el examen. ¿Vale? Tenemos entonces este texto. Vamos a tratar de identificar los constituyentes mayores. Por ahora no nos vamos a preocupar por la estructura interna de las oraciones, porque eso ya lo hemos visto. Ya con el asunto de cómo analizamos la frase internamente, ya quedó bastante claro este punto, ¿no? Solamente vamos a intentar realizar la identificación de constituyentes mayores, ¿vale? Entonces vamos por número de lista. Rojas, dorado.
Rojas, dorado. A la 1. Rojas, dorado. A las 2. Y rojas, dorado. A las 3. Morales Águila. Morales Águila. Si no me recuerdo, tienes micrófono, ¿no? Por favor, para que sea más rápido, chicos, porque si no, nos vamos a echar aquí 2 horas con una oración y no quiero porque nos queda 1 hora y hay que avanzar este tema rápido. ¿Sí tenías micrófono o no? ¿No? Ok. Miguel Moreno. ¿No? Miguel Moreno. Mendoza Alonso. ¿Tampoco tienes micrófono? ¿No, chicos? Ok. Aguilar Pérez. Aguilar Pérez a la 1. Aguilar Pérez a la 2. Aguilar Pérez. Sí. Ok, tenemos ese texto, ya sabemos análisis de constituyentes o más o menos vimos la prueba. ¿Cuál sería la primera oración simple que tienes ahí de acuerdo a las pruebas de constituyentes? ¿O cómo podrías identificar ahí la primera oración? Sería desde yesterday hasta de antes. ¿Por qué? Bueno, Dices, hasta aquí tenemos una oración, ¿no? Esta. sí. Una oración, digamos, como completa, pero la separaría hasta, bueno, la podría separar en varias partes. ¿Separarla? ¿Cómo hacemos para separarla? ¿Qué es lo que tenemos que aplicar para separar esta oración? Tal vez encontrar primero el verbo. ¿Cuál es el verbo? Took me. ¿Took me? ¿El verbo es took me? Took me up. Tú dices que el verbo es took me up. Ok, vamos a dejarlo. ¿Perdón? Took es el verbo, perdón. O sea, ¿solo took? Sí. O sea que esto no. Así lo Sí.
¿Así? Sí, sí, así. Ok, ¿solamente un verbo? No, también está así. Y entonces, ¿cómo determinaste que esto era una oración simple? Porque ahí hay dos verbos. Sí, bueno, sería separarlo, ¿no? Como my mother took me up. A ver, ojo, ¿eh? Por eso son importantes las pruebas de constituyentes. Empezamos por la prueba a lo mejor más intuitiva. Ya te identificaste dos verbos. Primero, ¿cómo sé que ahí tenemos una oración simple? ¿Alguien le quiere ayudar a Melissa? ¿Qué es lo primero que tenemos que ver para identificar que ahí hay una oración simple si tenemos dos verbos? ¿A alguien se le ocurre alguna respuesta a esta pregunta? ¿Cuál es la clave para ver que ahí hay una oración simple? Bueno, digamos, hay una oración compleja, pero en términos generales, sí, eso es una oración. Hay dos sujetos. Esa sería la clave para identificar ahí que hay una oración simple, vamos a decirlo así. Podría ser pensar en los verbos, es decir, un verbo que es took está conjugado con my mother, el otro está en su modo simple, infinitivo. Exactamente. Aquí tenemos un verbo en modo infinitivo, clases de palabras, chicos. Por eso es tan importante. Infinitivo, forma no finita del verbo. Vamos a poner el infinitivo en gris y la forma no finita finita del verbo, es decir, la forma conjugada, en amarillo. Vamos a dejarlo hasta ahí. Por lo tanto, sabemos que ahí tenemos dos cosas, un verbo principal y un verbo secundario, que lo más probable es que pertenezca a una oración subordinada, ¿sí? Vamos a dejarlo hasta ahí. Regresamos con Melissa. Ok. ¿Qué tenemos que preguntarnos para identificar los constituyentes mayores de esa oración? Melissa. Perdón, no, lo podría volver a repetir, ¿no? ¿Qué preguntar para determinar los constituyentes mayores de la oración? Ay, no sé. ¿Cómo traduces esa oración? Vamos a hacerlas en español para que vaya quedando un poco más claro. ¿Cómo traduces esa frase? Ayer en la tarde mi mamá me habló sobre... ¿Me abrió? ¿Tuk a qué verbo pertenece? Pasado. Ay, Pero la forma presente o la forma infinitiva de ese verbo sería sería... take, ¿no? Sí. Take. Por lo tanto, la traducción no sería hablar, porque acuérdate que hablar es talk. Sí, perdón. Uh-huh. Me llevó a Londres a ver al dentista. Ok, ayer en la tarde mi madre me llevó a Londres a ver al dentista. ¿Qué preguntamos para determinar en qué elemento nos tenemos que centrar para determinar los constituyentes mayores? ¿Quién me llevó a Londres, como dice mi compañero? Exactamente, como dice Blanca, preguntamos, la primera sería, ¿quién me llevó a Londres? Vean, esta es la más básica, esta es la más intuitiva y es la que nos enseñan a todos. ¿Quién me llevó a Londres? O who took me up to London to see the dentist, ¿no? ¿Quién me llevó a Londres? Vamos a dejarlo en español para que esto vaya quedando más claro. Y vean, en realidad, para hacer este tipo de pruebas tendríamos que poner toda la frase. Por ejemplo, tendríamos que decir, ayer por la tarde, incluso esto lo ponemos ayer por la tarde, porque es una prueba de sustitución. Ayer por la tarde, ¿quién me llevó a Londres a ver al dentista? O para ver al dentista, vamos a dejarlo con para ver al dentista, para no confundirnos con eso. Y la respuesta es... Mi mamá. My mother. Aquí vamos a ponerla en inglés. My mother.
Por lo tanto, ya podemos presuponer que aquí estamos ante un constituyente. Aquí tendríamos que aplicar un poco las pruebas de sustitución. ¿Por qué palabra puedo sustituir my mother? She. Por lo tanto, responde a la prueba de sustitución. También me doy cuenta que no existe ninguna otra frase que responda a esta pregunta. ¿Quién me llevó a Londres para ver al dentista? Yo no puedo responder con the dentist porque no tiene ningún sentido. Tampoco puedo responder con me porque no tiene ningún sentido. Solamente puedo responder con my mother. Entonces, también responde a la prueba de que solamente puede... ahorita vamos con el que. Se me fue la pregunta. Se me fue lo que iba a decir. La primera prueba puede sustituirse por un pronombre. La segunda prueba, no hay otra frase que ocupe la misma posición sintáctica. En inglés ya vemos que la tercera prueba es más difícil. ¿Yo puedo mover este elemento? Y si sí, ¿de qué manera? Una forma muy extraña, pero solamente hay una posibilidad en realidad. ¿Cómo podría yo mover ese elemento? ¿A alguien se le ocurre? ¿Cómo mover? O sea, la tercera prueba es que yo la frase la puedo mover dentro de la oración. La prueba de movilidad. La puedo cambiar de posición dentro de la oración. ¿Cómo puedo hacer esto con esa frase? O sea, el orden podría ser to see the dentist my mother took me up to London. Porque ahí tú ya estás moviendo todo esto. ¿Solamente my mother? Solamente my mother, porque estoy trabajando con my mother solamente. Al principio, es la única posibilidad y de todos modos suena muy extraño. My mother, yesterday afternoon, took me up to London to see the dentist. Es decir, my mother lo puedo mover. Con restricciones, pero lo puedo mover. Por tanto, ya cumplió las 5 pruebas de la sintaxis, del análisis de constituyentes, perdón. Lo puedo sustituir por una palabra. No hay otra frase que ocupe la misma posición sintáctica. Lo puedo mover dentro de la oración. Responde a la pregunta de quién o who. Y es la respuesta a la pregunta del who. Who took me up to London to see the dentist? My mother. Por lo tanto, ya sabemos que esto es un constituyente. Cuando aplicamos las pruebas de análisis de constituyentes, nos centramos en la frase. No vayan a mover otros elementos, porque no, si ya identificamos una frase, tenemos que comprobar que esa frase responde a todas esas pruebas de constituyentes, ¿vale? No se vale, por ejemplo, un poco lo que hace ahorita Ávila, que no tiene nada malo porque estamos trabajando esto, pero me refiero a que no es correcto, no se vale hacer eso, ¿no? Vamos a mover todo esto. No, tenemos que mover solamente la frase con la que estamos trabajando, ¿sí? No podemos mover otras cosas con las que no estamos trabajando en un principio. Vale, ahí tenemos... Si se moviera todo eso, entonces lo que estaríamos moviendo sería the dentist, ¿no? O to see the dentist o algo así. Exactamente. Estamos moviendo esta. Ahorita vamos hacia esa, pero efectivamente estaríamos moviendo esto porque aquí estamos ya ante otro tipo de elaboración sintáctica. Pero sí, o sea, en donde lo notaríamos es con lo más pequeño que estemos moviendo, ahí sabríamos que eso es lo que se mueve, ¿no? Por eso les digo, no, siempre movemos el elemento que estamos analizando, porque obviamente, por ejemplo, si yo digo, si yo esto lo paso aquí, moví my mother, pero evidentemente yo también podría decir, bueno, pero es que aquí también lo que hizo es mover yesterday afternoon, porque lo pasé al frente de my mother, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso, sí lo podemos ver así, pero lo ideal es siempre centrarnos en la frase. Lo que estamos moviendo es la frase que estamos analizando. Lo demás se mueve a consecuencia del movimiento de la frase que estamos moviendo. ¿Vale? Eso sería una consecuencia. No, perdón. O sea, sería ahí el hecho de que, digamos, estamos moviendo my mother porque vemos que es el único movimiento que tiene, ¿no? Como usted mencionó.
A diferencia de si moviéramos yesterday afternoon, que también podríamos decir my mother took me up to London to see the dentist yesterday afternoon. Pero ahorita vamos con ese elemento. Ajá, ahorita, por eso les digo, vean, no se pasen a los otros, porque sí, pero esa prueba va a llegar cuando lleguemos a ese constituyente. Aquí ya determinamos uno y determinamos al constituyente del quién hizo la acción. ¿Quién me llevó a Londres para ver al dentista? My mother. Entonces, en un primer momento nos estamos centrando en ese constituyente. Para ir a los siguientes, tenemos que seguir haciéndole preguntas al verbo, que es lo que ustedes ya conocen. Por tanto, la siguiente pregunta sería... ¿A dónde me llevó? ¿A dónde me llevó? Vamos con esa, aunque... Vean, se están saltando una muy importante, ¿vale? Pero vamos con la que sigue, que sería... ¿Podría ser el what did she do? No, porque ahí ya estaríamos solamente hablando con respondiendo con el predicado. Recuerden que no. What did she do? Porque si yo pregunto esto... ¿Sería cuándo? Recuerden, vamos, esperen, es que se me adelantan mucho y no. Si yo pregunto esto... ¿Qué es lo que estoy sustituyendo por el what? Took me up. O sea que yo puedo representar simplemente, aquí solamente puedo contestar took me up. No, ya. Sí sería todo lo que sigue, ¿no? Took me up to London to see the dentist. Todo exactamente, todo esto estaría yo sustituyendo. Y recuerden que las pruebas de sustitución van por frases. Esto ya no es una frase, esto ya es una, o sea, sí, pero es una frase compuesta por otras frases. Entonces, todavía no se vayan para allá. Hay una pregunta mucho más básica. Si ya le pregunté quién llevó al dentista, ahora tengo que preguntar qué cosa. Why? ¿Perdón? ¿A quién? Why? ¿A quién llevó mi mamá al dentista? ¿A quién llevó mi mamá? Vamos a poner esto. Sería lo mismo, ayer por la tarde. Aquí cambia un poco la pregunta porque estamos hablando sobre el objeto, pero tendría yo que preguntar ¿a quién? Por tanto, la respuesta sería me, ¿no? To me. Whom took my mother up to London to see the dentist? Whom, recuerden, ese sería el pronombre en inglés. Tenemos aquí el primero que sería who. Las preguntas en inglés también son válidas, ¿eh? Más bien serían las correctas, pero les digo, para irlo haciendo más entendible, vamos a hacerlo en español. Y aquí sería whom. Whom took my mother up to London to see the dentist? Whom. La respuesta sería to me o me. Por lo tanto, yo también ya puedo intuir que esto es un constituyente. Yo esto lo puedo, aquí ya no podemos hacer la prueba de sustituirlo por una sola palabra. Aquí a lo mejor podemos hacerlo a la inversa, lo puedo sustituir por una frase. Yo podría decir, my mother took my nephew up to London to see the dentist. My mother took my uncle up to London to see the dentist. Yo puedo sustituir, vean, ahora solamente me estoy centrando en ese elemento subrayado en gris. No me estoy pasando a ningún otro, solamente al me. Y yo lo puedo sustituir, ¿vale? La primera prueba. Después, a esta pregunta no puedo responder con otro elemento. Si yo pregunto, whom took my mother up to London to see the dentist, no puedo decir my mother, no puedo decir the dentist, porque incluso esos elementos están dentro de la pregunta. A fuerza tengo que responder con el elemento que aparece en la oración. To me o me. Ajá. Por tanto, también responde a la prueba de que no hay ninguna otra frase que esté funcionando de la misma manera. Después, la prueba de movilidad. ¿Este elemento lo puedo mover?
No, no lo puedo mover. Vean, aquí ya encontramos una restricción del elemento, efectivamente, porque hay una característica de la que no me habló primero Melissa, que todavía no lo checamos porque nos faltaría ahí señalar algo muy específico con relación... El verbo. ¿Qué pasa con el verbo? Es un phrasal verb, entonces es take up. Take up. Y necesita tener el objeto en medio. Medio, exactamente. Por tanto, el objeto yo no lo puedo mover en inglés por la característica del verbo, que es un verbo frasal o phrasal verb. Como yo tengo este phrasal verb, entonces el objeto tiene que ir a fuerza en medio de la preposición y del verbo. Por tanto, yo no lo puedo mover. Vean cómo la sintaxis está ejerciendo una restricción sobre el constituyente. Lo que les decía, hay pruebas como el de la movilidad, en este caso, que no siempre se van a cumplir. Eso no quiere decir que no sea inconstituyente, porque responde a dos pruebas. Ya vimos la sustitución, responde a la prueba de que no hay otra frase que funcione de la misma manera, responde a la prueba de la pregunta, porque yo lo puedo sustituir por un pronombre, y es la respuesta a la pregunta. Responde a 4 pruebas, excepto a la de movilidad. ¿Vale? Pero ahí está la frase. Por tanto, yo ya determiné otro elemento. Ya determiné quién hizo la acción, a quién le hizo la acción, vamos a decirlo así, sobre quién recayó la acción. ¿Qué otra pregunta puedo hacer ahora? Al verbo. ¿Qué más? Where did she take me? Where did she take me? Exactamente. Pick me up. Yesterday afternoon, where my mother took me up to see the dentist, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sería? Ayer, aquí lo vamos a volver a hacer en español, vamos a poner el pronombre en inglés y vamos a hacerlo en español. Ayer por la tarde, ¿a dónde? En español sería ¿a dónde? Me llevó mi mamá para ver al dentista. Vean cómo prácticamente todos los elementos aparecen en la oración. E incluso si le hiciéramos en inglés, aquí vamos a hacerla también en inglés para que esto quede claro. Yesterday afternoon. Perdón, profesor, ¿no sería Where did my mother take me up? Ah, sí, perdón. Where did my mother take me up? Sí. Se me fue. Take me up. Take me up to see the dentist. Aquí lo que cambiaría sería lo del verbo. Eso lo vamos a ver en lo de funciones, pero sí, efectivamente. Y la respuesta sería to London. ¿Sí? En cualquiera de las dos preguntas. Por lo tanto, yo ya estoy presuponiendo que aquí tenemos otra frase. Ustedes ya se deberían de estar dando cuenta que yo identifico un constituyente mayor, pero aquí tengo una particularidad. ¿Alguien me puede decir aquí qué es lo que tenemos en esta frase? ¿O en este constituyente? ¿Qué tenemos aquí? En términos de análisis de frases internas. No comprendo su pregunta. En términos de análisis, porque aquí identificamos un constituyente, pero como yo les decía, los constituyentes no nos dicen nada de la estructura interna, perdón, las pruebas de constituyentes no nos dicen nada de la estructura interna de una frase. Pero ustedes ya saben que esta frase tiene una estructura interna ¿de qué tipo? Solamente es una frase la que está funcionando ahí como tenemos una preposición, por tanto tendríamos una frase ¿qué? Preposicional. ¿Prepositiva? Que No. tiene un complemento que es London. ¿No sería una frase nominal? Exactamente, aquí ya tenemos una frase compleja, porque, dándole un nombre, ¿vale? Porque no se llaman frases complejas. Tenemos una frase prepositiva que dentro tiene una frase nominal. Pero de eso no nos dice nada en la prueba de análisis de constituyentes, solamente para ir viendo este asunto de la estructura interna.
Por tanto, no lo vamos a trabajar ahorita, simplemente para que señalar ese punto, ¿no? Ya tenemos to London. Ahora, ¿lo puedo sustituir por una palabra? ¿Por una sola palabra? There. There. Yo puedo decir, my mother took me up there to see the dentist. Suena medio raro, pero si tenemos el contexto y todo, no pasa nada. Lo puedo sustituir por there. ¿Hay otra frase que pueda funcionar de esta misma manera? Sí. My ¿Cuál? mother took me up to see the dentist Pero, to London. No, pero todavía no pasamos a la de movilidad. Hay otra frase que pueda funcionar de la misma manera, es decir, que esté funcionando como este where she did, where she take me. O sea, Podría ser llevó, to see the dentist. pero es lo mismo en términos semánticos. No forzosamente, pero podría ser en un mismo sentido. Porque, por ejemplo, también te pueden decir, where did you go to London? Where did you go to see the dentist? Ambas son una respuesta que le daríamos a una pregunta de where, tanto en inglés como en español. ¿Tú preguntarías where did you go to London para responder to see the dentist? ¿Cuál sería la No pregunta? estaba pensando en una conversación como cotidiana. No. Es importante porque aquí viene la distinción entre to London y to see the dentist. ¿Cuál sería la pregunta para to see the dentist? Primero hagámoslo en español y luego la hacemos en inglés. ¿Cómo preguntaría yo en español esto? ¿Podría ser a quién me llevó a ver? Me llevó a ver. ¿A quién me llevó a ver? Estás preguntando por la estructura interna de la oración de subordinada. La pregunta para ver al dentista. ¿Qué tengo que Ayer por la tarde, ¿por qué mi mamá me llevó a Londres? En español creo que sería más adecuado para qué, pero podemos igual ponerlo por qué, ¿no? ¿Por qué mi mamá me llevó a Londres? Y la respuesta sería to see the dentist. Vean cómo no estoy preguntando, porque cuando yo pregunto, la pregunta que hicieron cuando me metían el verbo ver, es incorrecta porque estaría preguntando por los constituyentes internos de la oración subordinada. Por eso las oraciones subordinadas son tan complejas, porque también ellas internamente van a responder estas pruebas de constituyentes. Pero recuerden que no estamos viendo en oraciones, no estamos viendo oraciones subordinadas, solamente oraciones, las normalitas, las grandes. Entonces, si yo pregunto ¿para qué? No es lo mismo que preguntar where. Aquí, en este caso, yo podría utilizar for what, or what for, que es la forma más adecuada en inglés, o why, ¿no? Why did my mother take me up to London? What did my mother take me up to London? To see the dentist. What did my mother take me up to London for, por ejemplo, ¿no? Que es la forma más coloquial y menos utilizada. No es lo mismo preguntar ¿a dónde? Que preguntar ¿para qué? Esa es la diferencia entre to London y to see. Aquí identificamos el otro constituyente. La oración subordinada. ¿Para qué me llevó? Por tanto, regresamos a London, to London. Si tenemos esta pregunta, ¿hay otra frase que pueda funcionar como respuesta a esta pregunta? ¿Where? No, entonces no. ¿Sí? Ahí es donde está la diferencia. Vean por qué es tan importante manejar estas pruebas de manera adecuada. Porque ninguna otra frase puede ocupar esta misma posición sintáctica. Si yo pregunto ¿dónde? Tengo que ir necesariamente a to London. No puedo responder de ninguna otra manera. Por lo tanto, ya responde a dos pruebas. Vamos con la tercera. En términos de movilidad, ¿qué le puedo hacer a to London? Como dijo Axel anteriormente, to London lo podemos pasar al final, después de to see the dentist.
Y vean, otra vez repito, paquetes de información que yo puedo mover porque tienen una función determinada dentro de la oración. Por lo tanto, yo podría hacer esto. Pasarla al frente, atrás, y no pasa nada. My mother took me out to see the dentist to London. Y se entiende perfectamente la oración. ¿Le puedo mover a otra parte? Sí, podríamos utilizar una cleft sentence y decir, yesterday afternoon to London, my mother took me up to see the dentist. Sí, suena un poco más extraño, pero sí lo podríamos hacer, ¿no? Vean cómo Es que es aquí, muy formal, ¿no? Se supone el cleft. sí, ya las restricciones de movimiento ya son más, ya nos cuesta más trabajo moverla por este asunto de que tenemos las restricciones de movimientos a ciertas frases, pero la prueba está en que podemos moverla en dos tipos de posición. Por lo tanto, sabemos que está respondiendo a esta prueba de ser un componente movible dentro de la oración. Lo puedo mover dentro de la oración, por lo tanto es un constituyente mayor. Y vean cómo estamos respondiendo a las preguntas fundamentales del verbo. ¿Quién hizo la acción? ¿A quién o sobre quién recayó la acción? ¿Dónde ocurrió la acción o hacia dónde ocurrió la acción? ¿Para qué ocurrió la acción? To see the dentist. Y ahorita vamos con la última, pero vamos entonces con to see the dentist. ¿Esto lo puedo eliminar, lo puedo sustituir por alguna otra palabra? Ahora sí estamos con to see the dentist, ¿no? Ajá, sí, ahora sí ya estamos con to see the dentist. ¿Lo puedo sustituir por alguna otra palabra? ¿Puede ser un grupo de palabras? Puede ser un grupo de palabras, pero vean cómo aquí ya tenemos una oración subordinada que ya no responde tan fácil a la pregunta. Yo no lo podría sustituir, por ejemplo, aquí como dice María Luisa, con him, porque yo puedo decir, my mother took me up to London, him. No, sería to see him. Pero ahí yo ya estoy sustituyendo a un elemento que está al interior de la oración subordinada. ¿Sí se dan cuenta? Podría ser for that. A toda la oración subordinada. Exactamente. En este caso, quizá la única posibilidad sería for that. Dos palabras que podrían sustituir a ese elemento, ¿no? My mother took me up to London for that. Tenemos que ponerle ese for porque tenemos que poner aquí la marca de subordinación. Vean cómo la marca de subordinación tiene que permanecer. De otra manera, pero tiene que estar. Aquí sabemos que el to funciona no solo como forma de introducir el infinitivo, sino además también como marca de subordinación. Por tanto, yo solamente podría sustituirlo for that. Ahora bien, a esta pregunta yo puedo responder con alguna otra frase. ¿Para qué me llevó mi mamá a Londres? ¿Puedo responder con alguna otra frase dentro de esa oración? No. Por lo tanto, to see the dentist está ocupando una sola posición sintáctica. No hay otro elemento que comparta esta característica. Segunda prueba, la cumple. Tercera prueba, ¿lo puedo mover? Sí, nuevamente podríamos hacer como una cleft sentence diciendo to see the dentist, my mother took me up to London. O podríamos volver a decir my mother took me up to see the dentist to London. Esa también suena rara, ¿no? Porque les digo, en inglés la movilidad es muy restringida, pero efectivamente podemos hacer estos movimientos. Estirando mucho, podemos mover esta frase. Por lo tanto, sabemos también que responde a la tercera prueba de constituyentes. Responde a la cuarta y a la quinta, porque aquí ya hicimos las preguntas. Por tanto, sabemos también que aquí tenemos un constituyente entero. Ahora bien, esto no lo hemos visto, simplemente se los voy a explicar. También este constituyente tiene una estructura interna compleja. Primero tenemos una oración subordinada que tiene un verbo. Por lo tanto, ya tenemos aquí una oración simple que está subordinada a otra oración. Tenemos sí y podemos hacer pruebas de constituyentes también al sí. Solamente tendría dos constituyentes. ¿Quién vio al dentista? Y puedo decir mi, pero vean cómo el sujeto está fuera de la oración subordinada. Esta es una de las características de las oraciones subordinadas. El elemento
hay un elemento de la oración subordinada que aparece en la oración principal. De manera general, hay otras que son más independientes, pero de manera general existen este tipo de oraciones, en donde el sujeto aparece en la oración principal. ¿Quién vio al dentista? Mí, porque yo fui el que vio al dentista. ¿Qué vi yo? Al dentista. Pero ya estamos haciendo pruebas de constituyentes al interior de la frase de la oración subordinada. Ya no voy a hacer aquí la división, pero solamente para que vayan viendo la existencia de estos elementos. Nos falta identificar un elemento. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? When. When, exactamente. When did my mother take me up to see the dentist? En español, pongámoslo, ¿cuándo? Al dentista. Y decimos ayer por la tarde. En inglés, otra vez, como lo acaba de decir Axel, when did my mother take me up to London to see the dentist? Yesterday afternoon. Esa sería la respuesta. Por tanto, ya sabemos que este elemento también podría estar funcionando como una unidad completa. Primer prueba, sustitución. ¿Por qué palabra lo puedo sustituir? Then. Then, ¿qué más? Solo then, ¿no? Puede ser una opción. Then. Then my mother took me up. ¿Qué otra palabra se les ocurre? Yesterday, por ejemplo, ¿no? Solamente. Yesterday, my mother took me up to London to see the dentist. Porque yesterday no es lo mismo que yesterday afternoon. ¿Sí? O, pero sí contaría como sustitución. Porque estamos sola palabra. Yesterday. No sé si soy yo o se le está cortando la voz. Creo que eres tú, ¿no? No, profe, sí se te está cortando la voz. A ver, ¿ya me escuchan bien? ¿Está bien? Si dice algo más largo sería más fácil. No sé qué más decir. Algo más largo. ¿Ahí ya me escuchan bien? Sí. Okay. Sí, ahí ya está mejor. Gracias. Entonces, podemos sustituir por yesterday, podemos sustituir por then, podemos sustituir por, bueno, no es que serían dos palabras. Last Friday, qué sé yo, ¿no? Last week, etcétera. O sea, podemos incluso sustituirlos por frases. Vamos a dejarlo en then. ¿Hay alguna otra frase que pueda responder a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo mi mamá me llevó para? Por lo tanto, no existe otra frase que tenga la misma posición sintáctica. ¿Lo puedo mover? Creo que sí, al final. Por todas partes lo puedo mover, ¿no? My mother, yesterday afternoon, took me up to London to see the dentist. My mother took me up yesterday afternoon to London to see the dentist. My mother took me up to London yesterday afternoon to see the dentist. My mother took me up to London to see the dentist yesterday afternoon. Este elemento lo puedo mover en todas partes. Pero vean cómo nunca, que es otra de los elementos que me gustaría destacar, lo puedo meter en medio de otra frase. Yo no puedo decir, my yesterday afternoon, mother took me up to London to see the dentist. Agramatical. Porque no lo puedo meter dentro de otra frase. My yesterday afternoon mother took me up to London to see the dentist. Agramatical. Tampoco puedo agarrar y decir, my mother took me up to yesterday afternoon London to see the dentist. Agramatical. Porque es un constituyente mayor. Tampoco puedo decir, my mother took me up to London to see yesterday, bueno, aquí a lo mejor sí, ¿no? To see yesterday afternoon the dentist. Aquí suena raro, pero igual a lo mejor aquí sí. Porque estamos ante una oración subordinada. Y como esta es una frase adverbial, responde al cuándo. Por tanto, está modificando al verbo en el sentido de cuándo ocurrió la acción.
Es una frase adverbial, un complemento circunstancial de tiempo, y como aquí tenemos otro verbo, este elemento puede modificar a ese verbo. Aquí, por eso, aquí se podría, justo por esta razón. Pero si se pone ahí, ¿no sonaría como me llevó a ver la tarde de ayer? Ajá, exactamente, la traducción sería otra. Me llevó a ver al dentista la tarde de ayer, porque tendríamos que meter ese elemento en la subordinada, ¿vale? No sé. Y la última, que sería aquí, ahí sí lo puedo hacer, ¿no? My mother took me up to London to see the dentist yesterday afternoon. Ahí no pasa nada porque los estoy moviendo en el mismo nivel. Se los voy a explicar de otra manera. Cuando yo muevo esta frase en estas posiciones en donde les estoy diciendo, por ejemplo, my mother yesterday afternoon took me up to London to see the dentist, o por ejemplo, my mother took me up yesterday afternoon to London to see the dentist, o por ejemplo, my mother took me up to London yesterday afternoon to see the dentist, o my mother took me up to London to see the dentist yesterday afternoon. Esta frase sigue modificando a este verbo. En cualquiera de esas posiciones, yesterday afternoon está modificando a took up. ¿Sí? No está modificando a to see the dentist. Cuando yo meto esta frase dentro de la oración subordinada, yesterday afternoon ya no está modificando a took, está modificando a sí. Porque ya lo metí dentro de esa oración subordinada interna. Ajá, si esta frase apareciera aquí. Pero como no aparece ahí, yo sé que yesterday afternoon tiene que modificar a took up. Por eso es tan complejo este asunto de la subordinación. Aquí nada más lo estoy poniendo como ejemplo porque ya no lo vamos a revisar. Pero eso es lo que ocurre. No sé si con eso quedó un poco más claro. A mí me causa ruido el pasarlo entre to see y the dentist, porque, no sé, como que me confunde un poco ahí. Como que siento que incluso ya no tiene sentido ahí la oración. En el sentido de que siento que en vez de decir que fui a ver al dentista, es como que fui a ver la tarde. No, bueno, yo creo que de pronto si lo vemos como me llevó a ver en la tarde de ayer al dentista, podría funcionar un poco, sí hace un poco de ruido, pero digamos que se entiende. Sí, no podrías utilizar eso porque, por ejemplo, si pones esto, yesterday afternoon y the dentist, ahí quien gana es the dentist, porque the dentist es un humano. Esto tiene que ver ya con elementos semánticos más fuertes, que no vamos a ver aquí. Eso ya tiene que ver con el asunto de los roles semánticos, pero si yo tuviera una frase como esta, my mother took me up to London to see yesterday afternoon the dentist, gana the dentist como el elemento al que voy a ver porque es un humano. Suena raro, pero digamos que se entiende. No sé si me estoy explicando. Incluso la frase sería todavía mucho más ambigua, porque yo podría hacer dos análisis, si en el primer caso, si el autor hubiera escrito esto. My mother took me up to London to see the dentist yesterday afternoon. Ahí podríamos tener estos dos análisis que les estoy diciendo, aunque en este caso, ahí por donde está posicionado el yesterday afternoon, nosotros seguiríamos entendiendo que está modificando a took up. Si tuviéramos esta frase de esta manera de forma original, vamos a decirlo así, my mother took me up to London to see the dentist yesterday afternoon, aquí podríamos tener dos análisis, porque el to see the dentist yesterday afternoon podrían ir juntos. Pero también, como lo estamos haciendo ahorita, podrían ir separados, ¿no? Que to the dentist sea una y esta sea otra. Podríamos tener dos análisis. No sé si me estoy explicando. Incluso lo voy a duplicar para que esto quede claro. Creo que sí. Podríamos tener este análisis o podríamos tener este análisis, que es la ambigüedad sintáctica que tendríamos aquí. Yesterday afternoon, ¿a qué está modificando? Podríamos analizarlo como que está modificando así, que es un poco lo que estamos haciendo aquí cuando movemos el yesterday afternoon en medio de to see the dentist. Ajá. O que está modificando al verbo original. Por eso la posición en donde aparece la palabra es importantísima. Aquí, en el modo en el que lo escribió el autor de manera original,
no hay ambigüedad. Sabemos que yesterday afternoon está modificando a took me up. ¿Sí quedó claro ya con esto? Aquí estos dos análisis. Sí, me parece que sí. Sí, está un poquito confuso, pero creo que bastante mejor. Sí. Es que ahí como que ya quedó incluido dentro de esa parte, ¿no? Que era como se hacía en el cambio. Ok, sí. Exacto. Gracias. Exactamente. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todos clarísimo con lo que acabamos de hacer aquí? Este ejercicio de análisis de constituyentes lo vamos a utilizar para la siguiente tarea. No les voy a dejar ahorita la tarea, ahorita enfóquense en lo que están haciendo, pero en la siguiente vamos a hacer análisis de constituyentes. Vamos a resumir todo. Análisis de constituyentes, análisis interno de las frases, porque, repito, aquí solamente estamos identificando constituyentes mayores, pero lo que hay adentro de esos constituyentes mayores, aquí no lo estamos revisando. Por ejemplo, aquí lo que les decía, frase prepositiva que tiene adentro una frase nominal, ¿no? O, por ejemplo, yesterday afternoon, en donde tenemos dos sustantivos, yesterday y afternoon. ¿Cómo se están modificando uno a otro? Esa es una estructura interna interesante, porque es como la de, la que me preguntaban la vez pasada, ¿no? Hair Care Products era la que me estaban preguntando, ¿no? O la que vimos en la lectura, la de, ¿cómo se llama? New York, no. New York City, no. New York, ¿cómo era la frase? New York State University Library, ¿no? Algo así. En donde tenemos 4 sustantivos que se están modificando entre sí. New York State University Library. Aquí tenemos 2 sustantivos modificándose entre sí. Yesterday afternoon. Por eso la traducción es ayer por la tarde, que aquí en inglés sería al revés, ¿no? La tarde de ayer, porque el elemento central sería afternoon. Porque recuerden que en estos esquemas, incluso voy a poner las 2 frases que me dijeron para que quede claro esto. Tenemos las New York State University Library, que era la que aparecía en la lectura. Luego, la que aparece en uno de sus ejercicios, que ya prácticamente le estoy dando la respuesta, es Hair Care Products, ¿no? Y aquí tenemos Yesterday Afternoon. En todos estos elementos, todos son sustantivos. Si ustedes van al diccionario, en todos los casos van a encontrar sustantivos. Y el elemento central nosotros sabemos que siempre va a ser este, porque aquí yo voy a traducir como biblioteca de la Universidad del Estado de Nueva York. En la siguiente oración yo voy a traducir, déjenme poner el, ¿qué no lo pinta? Ahí está. Productos para el cuidado del cabello, por ejemplo, ¿no? Y aquí yo tendría que traducir la tarde de ayer. En todos estos elementos, el elemento que está a la derecha es el central. Y luego hay relaciones de modificación. Este sustantivo modifica a este sustantivo. Este sustantivo modifica a estos 2 elementos, porque yo podría traducir biblioteca de la Universidad del Estado de Nueva York. Lo mismo va a ocurrir aquí. Care está modificando a products. Y luego hair está modificando a care products. Productos para el cuidado del cabello. Lo mismo con yesterday afternoon. Afternoon está, yesterday está modificando a afternoon, la tarde de ayer. Tenemos esta estructura, vean cómo la podemos complejizar más o menos. Aquí tenemos 4 sustantivos, aquí tenemos 3 sustantivos y aquí tenemos 2 sustantivos. Tenemos exactamente la misma estructura, pero eso no se ve en las preguntas de análisis de constituyentes. Eso ya lo tenemos que hacer dependiendo de los núcleos. Como todos son sustantivos, sabemos que todos van a ser núcleos de frase, ¿sí? Hasta aquí. Bien, ¿esto quedó claro?
No les hago los corchetes porque ahí ya veríamos cómo lo representan en su tarea, pero es lo mismo que vimos en estos 3 ejemplos. Profe, ¿Sí? yo tengo una duda con yesterday afternoon. ¿Sí? Entonces, yesterday se consideraba como un sustantivo. En este caso yo lo consideraría como sustantivo porque tenemos la modificación de esta naturaleza. Porque sí aparece como adverbio, pero aquí no tiene ningún sentido porque los adverbios no modifican sustantivos. Ah, ok, gracias. Pero tampoco podría ser un adjetivo. ¿Aparece como adjetivo? Sí, también. Es que sería algo así como la tarde. Es que ni siquiera existe un adjetivo en español que lo podamos traducir así, ¿eh? Yo lo pondré, porque además los adjetivos suelen aparecer después. Yo lo seguiría considerando como un sustantivo. Porque si fuera un adjetivo, lo tendríamos que poner aquí. Y suena muy extraño. Afternoon, yesterday. ¿Algún ejemplo en donde tengan esto como adjetivo? Ahí en el diccionario el ejemplo que te ponen sería. ¿Me pregunta a mí? Ajá. Es que lo busqué en Word Reference y vienen 3 entradas. Déjeme buscarlo. Tiene como sustantivo the day before. En donde aparece el ejemplo de adjetivo, dime el ejemplo que te pone el diccionario. Ajá. Adjetivo of the day before today, ayer, de ayer. Pero no te pone un ejemplo específico. Sí. We went to the store yesterday morning. Tiene la misma estructura, ¿no? Yesterday morning. Bueno, igual a lo mejor ahí sí sería un adjetivo, ¿eh? Si el diccionario marca eso, ahí igual que podría ser un adjetivo. Lo que sí no es un adverbio. Un adverbio no es. O puede ser un adjetivo o un sustantivo. Pónganlo como adjetivo. Sí. No, pero que no tienen esta frase ahí, ¿no? Vamos a dejarlo como adjetivo. Sería una Pero multiplicación. entonces también la de arriba sería un adjetivo, ¿no? Hair care products. No, aquí no. Aquí yo no lo pondría como adjetivo. Aquí sí le pondría yo 2 sustantivos porque aquí tenemos otro sustantivo. Hair no es un adjetivo. Ahí no. Pensé, bueno, no sé si era una compound word. ¿En hair care? Sí. No creo, ¿eh? Yo no lo siento. A esto que me estás comentando se le denomina lexicalización, que es prácticamente como si estuvieran funcionando como una sola palabra. Hair care, yo no creo que esté funcionando como una sola palabra. Todavía. Ni creo que vaya a funcionar, pero no creo, ¿eh? Ahí sí tendríamos que investigar más al respecto, pero no lo siento de esa manera. Yo creo que ahí son 2 palabras y ya dependiendo del tipo de análisis que hagas, justificar por qué. Porque tú crees que es un adjetivo, sería este, ¿no? O sea, en la tarea también tenemos que justificar por qué hicimos esas relaciones. O sea, me refiero a que nada más un poco como para ver, igual si quieren justificar algo ahí sobre esa parte, pero en realidad no les estoy pidiendo nada de eso. Si lo analizan como sustantivos o lo analizan como adjetivo, si lo analizan como adjetivo, sean muy cuidadosos en el sentido de a qué está modificando. Si lo analizan como sustantivos, aquí es muy clara la modificación. Pero aquí si lo están analizando como adjetivo, ¿a qué palabra está modificando? ¿Productos de la salud o cuidado del cabello? Y si está modificando a cuidado a hair care, por ejemplo, si tenemos hair care, ya se nos está yendo el tiempo, pero si tenemos hair care, care está funcionando como adjetivo de hair, ¿o es al revés? Es que se combinarían para que ambos sean como un sustantivo, ¿no? No, chicos, porque aquí como lo que... cuidado del cabello. El cuidado, care, es más general que hair. Recuerden esto de las relaciones de especificación. Hair está especificando a cuidado. Me está diciendo es el cuidado del cabello. No es el cuidado del corazón, no es el cuidado de la higiene, no es el cuidado de pajaritos, no es el cuidado de perritos. Es el cuidado del cabello.
Hair está modificando a care. Por lo tanto, esto no puede ser, con relación a esto, un adjetivo. Esto tiene que ser necesariamente un sustantivo. ¿Sí me expliqué o no? Creo. Es que según yo ya hice más o menos el análisis, pero está complicado, ¿no? Bueno, Sí. está confuso. ¿Alguien tenía ahí una pregunta? Era con respecto a la lectura, también tenía yo una duda con eso, porque como que no estoy muy de acuerdo con el análisis que hizo el autor, pero bueno, pues es cuestión de ¿Ustedes lo checamos la análisis. Sí, la próxima clase. Ya es la 1, ¿no? Y si ya se tienen que ir, entonces ya para que se vayan. Y la siguiente sesión, si quieres, checamos la duda, ¿vale? Sí, gracias. Bueno, chicos, entonces, si ya no tienen ninguna pregunta, nos vemos el jueves, ¿vale? Sí, muchas gracias. Bye, chicos, que estén bien. Hasta luego, buena semana. Hasta luego. Profe, perdón, tengo una pregunta.